María del Carmen Aguilar tiene hoy 64 años, pero todavía me estremezco al recordar aquel día en que todo cambió. No fue un accidente ni una tragedia repentina, sino una verdad que se me clavó en el pecho como una espina, descubrir hasta qué punto la vergüenza puede ocultarse detrás del silencio. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. A veces, uno cree que ya ha vivido todo, que el dolor se hace más pequeño con los años, pero basta una sola escena para derrumbar toda una vida de certezas. Recuerdo el olor del aire aquella tarde, a gasolina, a polvo caliente y a algo que no supe nombrar, como si la ciudad misma me advirtiera que lo que estaba a punto de ver no tenía vuelta atrás. Mis pasos resonaban sobre el pavimento, pesados, indecisos. Llevaba días sin saber de Ernesto, mi hijo, y algo en mi pecho me decía que debía ir a buscarlo, no por curiosidad ni por miedo, sino por ese instinto que solo una madre entiende, ese que te arrastra aunque sepas que lo que vas a encontrar podría romperte. Cuando lo vi, no reconocí de inmediato su figura. Estaba sentado sobre unas bolsas, con la mirada perdida y la barba crecida, mientras una niña, mi Sofía, dormía recostada sobre su regazo. Había coches pasando cerca, el ruido de los motores mezclado con el murmullo del viento. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Me quedé quieta, observando, tratando de entender cómo mi hijo había llegado allí, cómo mi nieta podía dormir en medio de tanto abandono. Y entonces lo supe, lo habíamos perdido todo sin darnos cuenta. No grité, no lloré, solo caminé hacia ellos y los abracé, sin decir una palabra. Sentí la piel helada de Sofía, el temblor de Ernesto, y mi propio corazón desbocado golpeando en el pecho. En ese abrazo cabía todo, la rabia, la culpa, el miedo, el amor. Desde ese instante supe que mi vida no volvería a ser la misma. Lo que ocurrió después fue una batalla silenciosa contra el juicio ajeno, la ruina emocional y el peso insoportable de las apariencias. Pero también fue el principio de algo más grande, la lucha por recuperar nuestra dignidad. Mi vida, antes de aquel día, tenía un ritmo que podría describirse como predecible, incluso sereno. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, cuando el cielo de Querétaro apenas comenzaba a aclararse. El canto de los gallos en las casas vecinas era mi despertador natural, y el olor del café recién colado llenaba la cocina mientras barría el patio y regaba las macetas que mi difunto esposo, Héctor, había cuidado con tanto esmero. Me gustaba sentir la frescura del agua en las manos, como si cada planta me recordara que la vida, aunque sencilla, todavía podía florecer. Mi casa era pequeña, pero llena de memoria. Las paredes guardaban risas antiguas, fotos descoloridas y silencios que aprendí a respetar. Tenía el reloj de péndulo que marcaba las horas con ese sonido grave que me hacía compañía, el mantel bordado que heredé de mi madre y una radio vieja que me hablaba todas las mañanas. Vivía sola, pero nunca me sentí del todo sola. Mis vecinas solían pasar a saludar, y las tardes en la parroquia eran mi manera de mantener el alma ocupada y las penas a raya. Después de que Héctor murió, a los 52, me prometí no dejar que la tristeza me consumiera. Encontré en mi hijo Ernesto el motivo para seguir adelante. Él era mi orgullo y mi preocupación constante, un hombre noble, pero demasiado sensible para este mundo. Siempre temí que la vida lo golpeara más fuerte de lo que podría resistir. Por eso, cuando se casó con Fernanda, una muchacha de modales finos y sonrisa fácil, recé para que ella lo amara lo suficiente como para sostenerlo cuando yo ya no pudiera hacerlo. Al principio, todo parecía marchar bien. Ernesto consiguió trabajo en una empresa de distribución, y Fernanda, con su título en comercio exterior, hablaba de proyectos, viajes y metas. Yo la observaba con cautela, sabiendo que detrás de su dulzura había una ambición que no terminaba de entender. Pero Ernesto la amaba,
y yo aprendí a aceptar lo que no podía cambiar. La llegada de Sofía fue un regalo inesperado, una niña risueña, de ojos grandes y curiosos, que vino a llenar los espacios vacíos que la ausencia de Héctor había dejado en mi vida. Las tardes con Sofía eran mi mayor alegría. Le enseñaba a hacer tortillas, a cuidar las flores, a rezar antes de dormir. Ella me escuchaba con una atención que me desarmaba, como si cada palabra mía tuviera peso en su pequeño mundo. A veces me decía: abuela, ¿por qué siempre hueles a jabón y canela? Yo reía, le respondía que era el olor de los abrazos limpios, los que uno da sin esperar nada a cambio. En esos momentos, me sentía en paz, pero había una sombra que crecía despacio, casi imperceptible. Fernanda comenzó a ausentarse con más frecuencia, a inventar reuniones, viajes, compromisos. Hablaba de buscar algo mejor, como si la vida que teníamos aquí fuera una especie de error. Ernesto fingía entenderla, pero yo notaba cómo le temblaban las manos cada vez que ella salía por la puerta. Había algo en su mirada que me inquietaban, una mezcla de miedo y resignación. Recuerdo la primera vez que Fernanda mencionó Australia. Lo hizo durante una cena familiar, con una ligereza que me descolocó. Solo será por unos meses, dijo, mientras apartaba la mirada de Ernesto. Yo intenté sonreír, aunque por dentro sentí un nudo en la garganta. Sofía, sin comprender del todo, preguntó si podría ir con ella. Fernanda respondió con un beso en la frente y un más adelante, mi amor, que sonó más a despedida que a promesa. Los meses siguientes fueron una rutina de ausencia. Fernanda se comunicaba cada vez menos. Llamadas breves, mensajes llenos de excusas, fotos de playas y cenas con gente que nadie conocía. Ernesto, al principio, defendía sus decisiones. Decía que era por el bien de la familia, pero su voz carecía de convicción. Yo veía como su entusiasmo se desvanecía, como pasaba horas mirando el celular, esperando un mensaje que rara vez llegaba. Yo intentaba mantener la calma, sostener la casa y el ánimo de todos. Hacía lo posible porque Sofía no sintiera el vacío. Le inventaba juegos, la llevaba a la iglesia, le contaba historias sobre su madre trabajando muy lejos. Pero cada noche, cuando la niña dormía, escuchaba el llanto contenido de Ernesto desde su habitación. No hacía ruido, pero una madre siempre sabe cuando su hijo se desmorona. El barrio también empezó a notar los cambios. La gente comenta rápido, y en un lugar donde todos se conocen, el silencio pesa más que las palabras. Algunos decían que Fernanda no volvería, otros, que Ernesto había perdido el empleo por su culpa. Yo agachaba la cabeza, fingiendo no escuchar, aunque cada rumor me perforaba como una aguja. En el fondo, empezaba a temer que tuvieran razón. A pesar de todo, mantenía la esperanza. Cada día preparaba la comida favorita de Ernesto, guardando una porción para cuando regresara del trabajo, aunque sabía que no lo haría. Encendía velas frente al retrato de Héctor, pidiéndole fuerza para sostener lo que quedaba de nuestra familia. Era un equilibrio frágil entre la rutina y la incertidumbre, entre la paciencia y la angustia. La realidad, sin embargo, comenzó a desmoronarse silenciosamente. Un día, al pasar frente a la oficina donde Ernesto trabajaba, me dijeron que ya no estaba. Otro día, un vecino me contó que lo había visto durmiendo en un parque cercano. Cada noticia era un golpe más fuerte que el anterior. Empecé a comprender que no se trataba de ausencias temporales ni de problemas pasajeros. Estábamos frente a una caída que nadie parecía querer detener. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. Fui a buscarlo, a tocar cada puerta que pudiera llevarme a él. Caminé por calles desconocidas, parques, estaciones, siempre con Sofía tomada de la mano. El miedo y la esperanza me empujaban en direcciones opuestas. Sabía que lo que encontraría podría romperme, pero no podía dejar que la vida de mi hijo y mi nieta se disolviera en el abandono. Fue así como, una tarde, lo encontré bajo un puente,
rodeado de bolsas, cobijas y frío. Sofía dormía en su regazo. La escena era desgarradora. Mi corazón se detuvo. No hubo palabras. Solo me arrodillé. Los abracé y prometí que todo cambiaría. En ese instante comprendí que todo lo que había hecho hasta entonces no era suficiente, que ahora la lucha debía ser más grande, más visible. El regreso a casa fue silencioso. Las miradas de los vecinos nos atravesaban, unas con lástima, otras con juicio. Mi orgullo se enfrentaba al miedo. Sabía que este sería solo el inicio de un camino lleno de obstáculos, críticas y humillaciones, pero también comprendí que sostenerlos era más importante que cualquier opinión ajena. La familia que se mantiene unida frente a la adversidad siempre encuentra la fuerza para resistir. Aquel día amaneció gris, con un viento seco que parecía arrastrar consigo todas mis certezas. Llevaba 3 días sin saber nada de Ernesto. Había recorrido hospitales, estaciones de autobuses, incluso los parques donde solía llevar a Sofía cuando era pequeña. Nadie lo había visto. Algo dentro de mí sabía que esa ausencia no era casual. No era una simple huida ni un berrinche. Era el reflejo de alguien que había tocado fondo. Y aún así, nunca imaginé lo que estaba a punto de encontrar. Caminé por calles que nunca había pisado, lugares donde el ruido del tráfico era tan constante que parecía cubrir cualquier rastro de humanidad. A lo lejos, bajo un puente, creí ver una figura que me resultó familiar. Me acerqué con el corazón latiendo a golpes. Primero sexta unas bolsas, luego un carrito oxidado, y finalmente, la silueta encorvada de un hombre que sostenía a una niña dormida. Era Ernesto y Sofía. La escena me paralizó. Mi hijo, con la ropa sucia, la mirada vacía, y mi nieta cubierta con una cobija vieja que no lograba ocultar el frío. El olor a humedad, a tierra mojada y gasolina me mareó. No dije nada al principio, solo me quedé mirándolos, tratando de entender en qué momento la vida había llegado a eso. Ernesto levantó la vista y, al reconocerme, su rostro se contrajo, no de alivio, sino de vergüenza. «Perdóname, mamá», murmuró, con la voz quebrada, y entonces sentí que el mundo se partía en dos. Me arrodillé frente a ellos y los abracé sin importar la suciedad, el olor, el dolor. Sofía despertó sobresaltada, y al verme, rompió a llorar. «Abuela, tengo frío», dijo entre sollozos. Yo la apreté contra mi pecho, prometiéndole que todo estaría bien, aunque no tenía idea de cómo cumplir esa promesa. El regreso a casa fue silencioso. Ernesto apenas podía caminar. La gente nos miraba desde los autos, algunos con lástima, otros con desprecio. Sentí el peso de esas miradas como piedras. De pronto, comprendí lo cruel que puede ser la compasión ajena, esa que observa sin ofrecer ayuda. Llegamos al barrio al caer la tarde, y el murmullo de los vecinos fue inmediato. Sabía lo que pensaban. En un lugar donde las apariencias lo eran todo, ver a una familia arrastrando su vergüenza era un espectáculo imperdonable. Esa noche, mientras bañaba a Sofía y le preparaba algo caliente, escuché a Ernesto llorar en silencio en el cuarto de al lado. No quise interrumpirlo. La culpa es un animal que uno debe enfrentar solo, pero me dolía imaginar el peso que cargaba. Pensé en Fernanda, tan lejos, tan ocupada en su nueva vida, sin sospechar, o sin querer saber la miseria que había dejado atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y humillación. Tenía a mi familia de vuelta, sí, pero no sabía cómo reconstruirlos. Ernesto no quería salir, no quería hablar. Sofía dormía aferrada a mí cada noche, temerosa de volver a perderlo todo. Yo trataba de mantener el orden, de limpiar, cocinar, rezar, pero el aire en casa se había vuelto espeso, lleno de recuerdos que dolían. Entonces comenzaron las llamadas. Fernanda, con su tono suave, decía que pronto enviaría dinero, que todo se resolvería, que no era su culpa. Yo la escuchaba sin responder. Había algo en su voz que me revolvía el estómago, una distancia,
Una frialdad que me hizo entender que ya no formábamos parte de su vida. Colgaba el teléfono y miraba a Sofía jugando en el piso, sin saber que su madre ya no la recordaba del todo. La noticia de que Ernesto había vuelto a casa se esparció por el barrio como pólvora. No tardaron en llegar las miradas curiosas, las preguntas disfrazadas de compasión y los murmullos a media voz. Pobrecita, después de todo lo que hizo por él, escuché decir a una vecina mientras barría la acera. Fingí no oírla, pero esas palabras me atravesaron. En un lugar como el nuestro, las desgracias no se lamentan, se comentan, y la mía se convirtió en el tema de moda. Mi hermana Leticia fue la primera en venir. Entró con su perfume fuerte y esa manera suya de caminar como si estuviera midiendo el suelo. María, tienes que poner límites, me dijo. Apenas cruzó la puerta. Ernesto necesita aprender. No puedes seguir cargando con todo. Yo la escuché en silencio, con el ceño apretado. ¿Cómo explicarle que una madre no piensa en límites cuando su hijo se está hundiendo? ¿Cómo decirle que lo único que quería era verlo respirar sin culpa? Ernesto, mientras tanto, se encerraba en su habitación. Apenas comía, apenas hablaba. Lo veía sentado junto a la ventana, mirando hacia la calle como si esperara que Fernanda regresara en cualquier momento, pero ella no lo haría. En las redes seguía publicando fotos de su nueva vida, un apartamento moderno, un grupo de amigos sonrientes, playas interminables. Cada imagen era una puñalada silenciosa que yo sentía por él. Sofía, mi pequeña, comenzó a cambiar también. Ya no reía como antes. Tenía pesadillas. Despertaba llorando en mitad de la noche, buscándome con desesperación. No te vayas, abuela, me decía. La abrazaba fuerte y le prometía que nunca lo haría, pero por dentro, me rompía cada vez un poco más. La infancia de esa niña estaba siendo devorada por la tristeza de los adultos. Las vecinas venían a ofrecer ayuda, aunque sus ojos decían otra cosa. Una de ellas, con una sonrisa hipócrita, comentó que era una pena ver a Ernesto así, con todo lo que prometía. Otra, más cruel, insinuó que quizá la culpa era mía, por haberlo protegido demasiado. Aprendí a callar, a no defenderme. Me repetía que las palabras ajenas no podían herirme más que la realidad que ya vivía. Pero no era cierto. Cada comentario era una herida nueva. Un día, al regresar del mercado, encontré a Ernesto afuera, discutiendo con un grupo de hombres del barrio. Lo acusaban de deberles dinero. No entendí de inmediato, pero pronto supe que, antes de desaparecer, había pedido préstamos para sostenerse. Cuando intenté intervenir, uno de ellos me gritó: «Usted también es responsable, señora». Siempre lo solapó. Sentí una vergüenza que me quemó por dentro. Esa noche, Ernesto no habló, solo me pidió perdón y se encerró otra vez. Poco a poco, la casa comenzó a oler a desesperanza. El aire se sentía espeso, como si la tristeza tuviera peso propio. Me sorprendía a mí misma mirando el retrato de Héctor, pidiéndole que me diera fuerzas. «Ayúdame a no rendirme», susurraba frente al marco, y a veces, cuando el viento movía las cortinas, me gustaba creer que él me escuchaba. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir esperando que las cosas mejoraran solas. Llevé a Sofía al médico, al psicólogo, a todo lugar donde pudieran ayudarla a dormir sin miedo, y aunque el dinero escaseaba, encontré en los gestos pequeños una forma de resistencia. Horneaba pan para vender, cosía ropa para las vecinas, hacía lo que fuera para no dejar que la miseria nos tragara por completo. Fernanda llamaba de vez en cuando, siempre con el mismo discurso: «Estoy trabajando mucho, María, entiéndeme, pronto enviaré dinero». Nunca preguntaba cómo estaba Sofía. A veces, al escuchar su voz, me daban ganas de gritarle, de decirle todo lo que había destruido, pero me contenía, porque sabía que la rabia solo me haría parecer lo que no era, una suegra resentida. Una tarde, Sofía llegó de la escuela con los ojos hinchados.
Mis compañeros dicen que mi mamá no me quiere, me dijo entre lágrimas. Sentí como el corazón se me partía en pedazos. La abracé, y sin pensarlo, le prometí que algún día todos sabrían la verdad. No sabía aún cómo, pero supe que tenía que hacerlo. Nadie tenía derecho a juzgar a esa niña por los pecados de los adultos. Los días se hicieron largos, iguales. Ernesto seguía sin trabajo, y cada intento de encontrar uno terminaba en rechazo. Algunos empresarios del pueblo, al enterarse de su situación, simplemente lo evitaban. No queremos problemas, decían. Yo veía cómo su autoestima se desmoronaba, como cada no lo hundía más. A veces pensaba que lo perdería para siempre. Comencé a escribir en un cuaderno lo que vivíamos, no por venganza, sino por necesidad. Sentía que, sí, no lo hacía, el dolor me devoraría por dentro. Escribía sobre los días fríos bajo el puente, sobre la mirada vacía de Ernesto, sobre el miedo en los ojos de Sofía. Lo hacía de noche, cuando todo estaba en silencio. Era mi manera de no olvidar. Un domingo, después de misa, me encontré con el padre Ramiro. Me preguntó cómo estaba, y por primera vez en mucho tiempo, le dije la verdad. Estoy cansada, padre, pero no de trabajar, sino de sostener a los que se supone que debían sostenernos. Él me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo: María del Carmen, a veces la justicia no llega de afuera, sino de lo que uno tiene dentro. El punto de quiebre ocurrió una tarde de otoño, cuando Sofía, jugando en el patio, preguntó: Abuela, ¿por qué mamá nunca está conmigo? Sentí que el mundo se me derrumbaba otra vez. No podía darle una respuesta que no fuera mentira, así que la grabé. No pensé en viralizarlo, solo le hablé a ella, y ella habló también. Contamos nuestra historia, nuestra verdad, nuestro dolor. El video quedó guardado en mi teléfono, pero no por mucho tiempo. Una vecina lo compartió sin avisarme. En cuestión de horas, cientos de personas lo habían visto. Algunos lloraban con nosotros, otros nos enviaban palabras de apoyo, y unos pocos nos criticaban. Por primera vez, comprendí que la verdad, aunque dolorosa, tenía poder. Fernanda llamó inmediatamente. María, ¿qué hiciste?, gritó por teléfono. Intentó justificarse, alegar trabajo, distancia, malentendidos. Pero ya nadie le creyó. El mundo había visto lo que ella había intentado ocultar, que había abandonado a su hija y a su esposo. Ernesto empezó a recuperar la calma, con terapia, con mi compañía, con la certeza de que no estaba solo. Comenzó a recomponerse. Sofía volvió a sonreír, a dibujar, a correr por el patio. Cada gesto suyo era un recordatorio de que la vida podía renacer incluso de las ruinas más profundas. Yo también cambié. Aprendí que la fuerza no siempre se mide en acciones grandiosas, sino en la constancia diaria, en los abrazos, en la paciencia, en la verdad contada sin miedo. Cada día que pasaba, me sentía más capaz de sostener lo que más amaba, sin importar lo que el mundo pensara. Finalmente, comprendí que la familia no se define por los que se van, sino por quienes se quedan. Esa certeza me llenó de paz. Sabía que, aunque las cicatrices permanecieran, habíamos construido algo más fuerte, un vínculo que ninguna traición podría romper. El video no fue planeado. Una tarde, mientras Sofía dibujaba en la mesa y yo doblaba la ropa, ella me preguntó por qué su mamá nunca la llamaba. No supe qué decirle, así que, sin pensarlo, encendí el teléfono y empecé a hablar. No le hablé al mundo, le hablé a ella. Le conté cómo habíamos sobrevivido, cómo su padre había caído y cómo, aún así, seguimos de pie. Sofía, con sus ojos grandes y sinceros, añadió sus propias palabras, pequeñas verdades que dolían más que cualquier crítica. Pensé que ese video se quedaría guardado en mi celular, pero una vecina lo vio y lo compartió. En menos de un día, miles de personas lo habían visto. Algunos nos insultaban,
otros lloraban con nosotros, y muchos nos ofrecieron ayuda. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. La vergüenza se transformó en una fuerza inesperada, la de no callar más. Fernanda apareció poco después, desde Australia, con mensajes y llamadas desesperadas. Decía que todo era un malentendido, que planeaba volver, que nos amaba, pero ya era tarde. No, respondí, había pasado demasiado tiempo escondiendo heridas para volver a fingir. Lo que ella nunca entendió es que no se trataba de dinero ni de distancia, sino de amor. Ernesto, poco a poco, empezó a sanar. Con ayuda profesional y los días tranquilos en casa, volvió a reír, a mirar al frente. Sofía volvió a la escuela, y cada mañana me abrazaba antes de salir, como si quisiera recordarme que seguíamos juntas. Y yo, cada vez que la veía correr, pensaba que tal vez, después de todo, la vida nos había dado una segunda oportunidad. No ganamos nada grandioso, no hubo justicia ni venganza, pero recuperamos algo que nadie podrá arrebatarnos, la dignidad, la misma que se defiende con silencio, con ternura, y con esa valentía que solo nace del amor más puro, porque al final, cuando todo lo demás se derrumba, lo único que permanece es la familia que se queda, no la que se va. El aire en casa cambió lentamente, ya no era denso ni cargado de silencios pesados, comenzaba a sentirse liviano, lleno de risas pequeñas y gestos cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Sofía volvió a jugar en la sala, a dibujar en las paredes con lápices de colores y a contarme historias inventadas de su escuela. Cada palabra suya era un recordatorio de que la vida podía renacer incluso después de las heridas más profundas. Ernesto también comenzó a transformar su rutina. Ya no se encerraba en su habitación, sino que ayudaba a preparar la comida, a ordenar la casa y, poco a poco, a recuperar la confianza en sí mismo. Sus ojos volvieron a brillar con algo parecido a la esperanza, y en cada gesto simple podía percibirse que la culpa, aunque presente, ya no lo consumía completamente. Yo misma cambié, ya no solo era la madre protectora, sino también la guardiana de nuestra historia. Aprendí que la fuerza no reside únicamente en soportar el dolor, sino en usarlo para transformar el entorno. Cada tarea doméstica, cada tarde de juegos con Sofía, cada conversación con Ernesto se convirtió en un acto de reconstrucción, en un recordatorio de que la familia podía ser reconstruida desde los cimientos del amor y la honestidad. La relación con las vecinas cambió también. Algunos se acercaban con respeto genuino, ofreciendo ayuda sin críticas ni miradas cargadas de juicio. Otros, que antes murmuraban, parecían no saber cómo reaccionar ante nuestra resiliencia. Nos habíamos convertido en un ejemplo silencioso de que enfrentar la adversidad con dignidad puede alterar la percepción de toda una comunidad. Fernanda intentó reconectar, pero ya nada fue igual. Sus disculpas y explicaciones sonaban huecas. Comprendí que la transformación no dependía de ella, sino de nosotros. La familia que había sobrevivido al abandono ya no necesitaba de su presencia para ser completa. Lo que importaba era la unión que habíamos logrado, frágil pero firme, forjada en medio de la tormenta. Sofía comenzó a mostrar interés por la música y la lectura. Nos sentábamos juntas en la terraza, escuchando canciones que yo recordaba de mi infancia, y a veces me contaba cómo imaginaba un futuro diferente. En esos momentos, sentí que la inocencia y la creatividad podían sanar heridas que parecían irreparables. Ernesto, con apoyo profesional, encontró un trabajo modesto, pero suficiente para sentirse útil y recuperar un sentido de propósito. Cada paso que daba me recordaba que la reconstrucción no era instantánea, pero sí posible, y cada sonrisa que me ofrecía, aunque tímida, era una victoria silenciosa que celebrábamos juntas. Yo seguía escribiendo nuestra historia, no para exhibirla, sino para recordarnos lo lejos que habíamos llegado. Cada página era un acto de memoria, de resiliencia y de amor incondicional. Comprendí que narrar nuestra experiencia nos daba poder sobre el dolor,
transformándolo en enseñanza y fuerza. En las noches, cuando Sofía dormía abrazada a mí, sentía una calma que antes me era desconocida. No era la calma de la ausencia de problemas, sino la de haberlos enfrentado y sobrevivido. Cada respiración de la niña, cada latido de mi hijo, se convertía en un recordatorio de que habíamos reconstruido nuestra vida desde la vulnerabilidad más profunda. Finalmente entendí algo esencial: la familia no se define por quienes se van, sino por quienes se quedan y luchan juntos. Esa verdad me llenó de paz. La historia de abandono, juicio y traición había dejado cicatrices, sí, pero también había forjado un vínculo más fuerte, una unión que ninguna distancia ni egoísmo podría quebrar. Y mientras miraba a Sofía dormir, su rostro tranquilo iluminado por la luna que se colaba por la ventana, supe que habíamos ganado lo más importante: la esperanza, la dignidad y el amor que nos mantenía unidas.